Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Hoy vamos a abordar a un filósofo muy influyente en lo que fue Europa. Estoy hablando de Stuart Mill. John Stuart Mill nació el 20 de mayo de 1806 en Londres, Inglaterra. Durante su vida, Stuart Mill no solo fue un filósofo y economista, sino también un político. Ocupó un escaño en la Cámara de los Comunes en Inglaterra. Para que sepan, la Cámara de los Comunes es la cámara baja del Parlamento británico y es elegida por voto popular. Stuart Mill ocupó un escaño en esa cámara, en donde defendió causas sociales que para su tiempo eran sumamente avanzadas, tales como la libertad de expresión, la igualdad entre hombres y mujeres y la importancia de la educación como base del progreso. Recibió en su momento el apelativo de filósofos radicales, porque su visión del mundo estaba inspirada íntegramente en un principio filosófico que era el de la utilidad. Más adelante vamos a ver qué es esto de la utilidad, porque básicamente es el pilar fundamental de su idea y de su estructura como filósofo. Stuart Mill vivió convencido de que las ideas y los hechos deberían juzgarse empíricamente, por sus consecuencias útiles y su independencia intelectual. Si ustedes han visto el primer podcast que yo hablé de Francis Bacon, un filósofo inglés, fue quien introdujo por primera vez el concepto de empirismo. Bueno, acá ya se vuelve a relacionar Stuart Mill también con el empirismo. Básicamente lo que él consideraba es que la economía y la creación de la riqueza común tenían muy poco sentido si no servían para aumentar el bienestar humano. Esto es empirismo puro, como ya se dio en el primer podcast de Francis Bacon. A su vez, intentó planear los límites éticos del sistema capitalista, sin negar por ello que la industria, el comercio y la tecnología son fuentes de bienestar objetivos para la humanidad. Como van a observar en el correr de este podcast, Mill era un liberal socialista. Si bien tiene una visión imperativa con el compromiso social, siempre se mantuvo en distancia con las ideas de Marx y las ideas muy socialistas. De hecho, él concedía a los socialistas la capacidad de realizar buenos diagnósticos de los problemas del capitalismo sin que ello significara, por el contrario, que hubiera sabido desarrollar buenas soluciones. Es decir, él consideraba que los socialistas tenían una buena capacidad para hacer diagnósticos de acuerdo a los problemas del capitalismo, pero nunca supieron desarrollar buenas soluciones. Su idea principal fue el utilitarismo, como dije anteriormente. ¿Y qué es el utilitarismo? Esto es importante para entender la época en donde crece Stuart Mill, pero a su vez para entender cuál es el pensamiento principal de lo que él propone. El utilitarismo considera que un acto es correcto o incorrecto según las consecuencias prácticas que produzca en los individuos. Cuanto más útil para más gente, mejor es una tesis filosófica. Es decir, el utilitarismo era una filosofía consecuencialista, pues no juzgaba los actos por sus mejores o peores intenciones, sino por los resultados que lograban. Vuelvo a repetir. El utilitarismo considera que un acto es correcto o incorrecto según las consecuencias que produzcan los individuos. Si genera felicidad, va a ser un buen acto. Si por el contrario genera insatisfacción, infelicidad, no va a ser un buen acto. El buen utilitarista supone que para ser feliz basta con incrementar e intensificar las acciones útiles. No era necesario, pues, comportarse de manera heroica ni dársela de sobrehumano. Bastaba simplemente con entender el mundo en el que vivía y maximizar tanto la eficacia de nuestras acciones como la pertenencia de nuestros deseos. Si alguien desease lo imposible, por ejemplo, y especialmente si lo deseara para ahora mismo, no haría otra cosa que garantizar su propia infelicidad, porque el utilitarismo entendía que cambiar el mundo solo podía ser consecuencia de pequeñas reformas insistentes, cuya suma sí equivaldría a una transformación radical.
la suma de la felicidad social de todos los humanos era más importante que la de los individuos por separados. Y acá hay que hacer un paréntesis. ¿Por qué? Bueno, porque los referentes del utilitarismo en ese momento eran Stuart Mill, como estoy hablando ahora, pero también su mentor, o su maestro si se quiere, que era Bentham. Para ello entonces hay que comprender la diferencia de pensamiento entre estos dos personajes respecto a lo que es el utilitarismo. ¿Bien? Bien. ¿Qué es el utilitarismo para Bentham? Bien, Bentham entiende que lo justo o ético es aquel que resulta inmediatamente mejor para el máximo número de personas. Se trata de una suma clara, básicamente. Si en un grupo, por ejemplo, de 10 personas, 9 están de acuerdo, por ejemplo, que hay que ir a un restaurante a comer y uno que considera que hay que ir a otro restaurante, la operación matemática está en contra del disidente. La decisión de ir al restaurante que desean las 9 personas se considerará una buena elección. Es decir, si hay 10 personas y 9 quieren ir a un restaurante porque lo consideran que va a ser mejor y más beneficioso, mientras que uno no, bueno, 9 quieren eso, esa acción va a beneficiar a 9 personas de esas 10, por lo tanto ese acto es utilitarista. Genera el mayor bien para mayor personas. Esto es el pensamiento de Bentham, el mentor de Mill. Pero Mill se desprende un poco de ese concepto y entiende que lo justo, lo ético, es lo mejor para el máximo número de personas también, pero a la larga, no así tan rápido. ¿Qué significa esto a la larga? Bueno, vamos a poner el ejemplo de las 10 personas. En un grupo de 10 personas, por ejemplo, según Mill, que sale a comer, por ejemplo, esas 10 personas salen a comer, si resulta que la única persona que quiere ir a otro restaurante es el jefe, puede convenir que a los 9 trabajadores les resulte mejor renunciar a comer donde querían, porque a la larga, que su jefe esté contento será la mejor decisión para todos en general y de muchas maneras. No sé si se entendió, esa es la diferencia. Entonces, desde este planteamiento, la decisión de que las 9 personas vayan al restaurante que le gusta al jefe se considera la buena decisión o la buena opción. Entonces, Mill también entiende que lo justo es lo mejor para el máximo número de personas, pero a la larga. No es tan cuantitativamente como Bentham, que dice 9 de 10 quieren ir a comer a tal lugar, genera más beneficio, más satisfacción, listo. Esa es la acción buena. Mill dice, no tanto es cuantitativo, sino también cualitativo, de cualidad, de calidad. ¿Por qué? Bueno, porque tal vez a futuro esto beneficie a esas 9 personas. Esa decisión beneficia a esas 9 personas. ¿Bien? Pero si el utilitarismo consiste en la suma de la felicidad social de todos los humanos, es lógico pensar que hay individuos que tienen más placeres que otros para ser feliz. O sea, lo que voy es que no todos los placeres son iguales. Bien, el utilitarismo consiste en la suma de felicidad social. Perfecto, pero todos los humanos no tienen los mismos placeres. No todos los humanos son felices con lo mismo. Para eso entonces Mill reconoce el hecho de que hay algunos tipos de placeres que son más deseables y valiosos que otros. O sea, no todos los placeres son iguales. Hay que jerarquizar. A su entender existían placeres cualitativamente distintos y mejores. Los había superiores intelectuales e inferiores. O sea, los superiores son los intelectuales y están los inferiores. Los intelectuales deben preferirse a los segundos. Superiores eran los que atañen al hombre en cuanto a ser progresivo racional. Y por debajo de ellos se encontraban los puramente físicos o materiales. Es decir, que los placeres más valiosos son los intelectuales, en los que vinculan al hombre en cuanto al ser racional. El racionalismo es importante para Stuart Mill. Luego, un peldaño por abajo, son los físicos o los materiales, que son más, hedonistas, por así decirlo, para satisfacer una necesidad tal vez mundana. De igual forma, según Mill, tampoco tenía nada de malo que la gran mayoría de las acciones estuvieran pensadas no en beneficio de la humanidad, sino de los individuos particulares, porque la mayoría de los sujetos carece de poder real para cambiar el mundo, pero sí pueden hacer más feliz a un número
de quienes viven en ese, a un número pequeño, perdón, de quienes viven en este. Ahora explico mejor con un ejemplo de esto. Esta era una de las ideas que Mill tomó del filósofo y economista escocés Adam Smith. Adam Smith era un economista liberal, escocés liberal. Smith ponía el ejemplo del tabernero, por ejemplo, que vende un buen vino no por afecto hacia la clientela. O sea, el tabernero no vende vino porque le caiga bien un cliente, sino por el interés del negocio, para que sus parroquianos no se vayan a otra taberna. Es decir, vende vino porque quiere tener clientes y que no se vayan a otro lugar. De este modo, y sin pretenderlo, decía Mill, el tabernero, aunque egoísta, aporta su contribución a la felicidad ajena. Sus actos, aunque sean desde el egoísmo, son siempre preferibles a proclamar los sublimes sobre la humanidad. Es decir, está bien, decía Mill, tal vez un tabernero es egoísta porque vende vino no para que al cliente le vaya bien ni nada, para su negocio le vende y para que no se vaya a otro lugar el cliente, perfecto, pero en ese acto egoísta también está generando una satisfacción al cliente, ya que está vendiendo un producto o algo para que el cliente se quede acá y lo elija a él y satisfaga sus necesidades en ese lugar. Esto decía Mill. El filósofo Mill también influyó a que la mujer pudiese votar en igualdad de condición que el hombre. Como ya vieron, Mill tenía un carácter un poco liberal en ese aspecto, pero también social. En el Reino Unido, a mediados del siglo XIX, no existía el sufragio universal. Los representantes parlamentarios eran elegidos mediante el sufragio del censo, reservado a los hombres mayores de edad que acreditaban ciertas condiciones económicas, como por ejemplo tener propiedades o un nivel mínimo de rentas, y culturales, saber leer y escribir. Es decir, el voto eran para los mayores que tuviesen propiedades y un nivel mínimo de rentas y sepan leer y escribir. De este modo, ni las mujeres ni gran parte de los trabajadores urbanos podían acudir a las urnas. Mill, contrario a estas restricciones, presentó una petición avalada por más o menos 1500 firmas para solicitar el sufragio de todos los propietarios sin distinción del sexo, pero solo consiguió la ampliación del derecho de voto a los hombres de clase media. La idea del progreso de Mill consistía en preparar a la humanidad por medio de la educación y la cultura para vivir en una organización estatal que combinase la mayor libertad posible con la justa distribución de los frutos del trabajo, a la cual no aspiraban las leyes sobre la propiedad, que estaban basadas en criterios no racionales. Bien, aquí puede observarse el carácter social de Mill, como dije, a través del voto femenino, etc. Pero también poseía una fuerte característica liberal, ya que Mill consideraba que el conflicto de clases era irracional. ¿Por qué? Porque él consideraba que si la competencia puede bajar salarios, también los puede aumentar, decía, y también favorece a los trabajadores porque disminuye el precio de la subsistencia. El filósofo negaba igualmente que la competencia llevara al monopolio. Aunque parece claro que quienes más invierten e innovan tienen ventajas sobre los fabricantes más pequeños, su argumento era que esa preeminencia no resulta injusta, porque premia el esfuerzo de innovación que redunda el beneficio de todos. Bueno, además la competencia produce eficiencia y disminuye los precios de los productos. Mejora la productividad, no depende de que se adopte una solución de corte más o menos socialista, sino de practicar una gestión eficiente de la tecnología, que dispone el sistema económico para llevar a cabo sus procesos. Entonces, para terminar, vean que Mill, si bien tenía una fuerte influencia liberal, se basaba y estaba muy articulado con las ideas de Adam Smith, un economista liberal, y se alejaba mucho del marxismo y de esa idea socialista, también tenía un compromiso social desde el punto de vista de mejorar la felicidad o el beneficio de las personas, ¿no? A través del voto femenino, a través de que las personas puedan llegar a votar, sean hombres, sean mujeres. Entonces, de ahí que a Stuart Mill se lo vincule con el liberalismo social o el social liberalismo.
esas características que él tenía. Si les gusta este video, les pido que lo compartan, que se suscriban y que le den me gusta. Y bueno, nos veremos en un próximo podcast. Hasta la próxima.